Colorado Informa Noticias Digital. El polémico caso de Melissa Lucio, la primera latina que será ejecutada en Texas por la muerte de su hija de 2 años. You know something is wrong. No, sir, I don't. You know something is wrong. No, sir, I don't. If I bring you all those pictures, if I beat you half to death, like that little child was beat, I bet you die too. Sir, I did not beat my daughter, sir. No? Not that cruel to my children. What are those bruises on your little child? Thing is that I got a mom. You can clearly see here. Este 27 de abril, Melissa Lucio podría convertirse en la primera mujer latina en ser ejecutada en el estado de Texas. En 2008, fue encontrada culpable por un jurado del condado de Cameron del asesinato de su hija de 2 años, Mariah Elizabeth Álvarez. En su momento, el jurado determinó que Melissa había golpeado y torturado a su hija hasta la muerte. Sin embargo, ahora, después de que la mexicana estadounidense haya pasado 14 años en la cárcel, sus abogados sostienen que una nueva revisión del material probatorio del caso demuestran que Melissa es inocente y que fue presionada para entregar una confesión bajo presión. Para lograr que la ejecución se suspenda o por lo menos se aplace por 120 días más, la defensa de Melissa presentó una solicitud de clemencia ante la Junta de Perdones y Fianzas del estado de Texas. Que la dejen venir para la casa con sus hijos. La solicitud, que cuenta con el apoyo de más de 80 legisladores estatales, tanto demócratas como republicanos, y de 4 de los miembros del jurado que sentenció a la mujer en su momento, deberá ser aprobada por la Junta de Perdones y por el gobernador del estado, Greg Abbott. Los miembros del jurado que firmaron la solicitud de clemencia argumentaron que tenían serias preocupaciones de que se les hubiera ocultado información durante el juicio inicial y aseguraron apoyar una reducción de los cargos. Éramos una gran familia y estábamos unidos, contó John Lucio, el hijo mayor de Melissa. Desde que ocurrió este accidente ha sido una gran división entre todos nosotros. Simplemente no ha sido lo mismo en estos últimos 15 años. En 2007, Melissa llevaba una vida difícil en el condado de Cameron, en el estado de Texas, con su esposo de entonces, Robert Antonio Álvarez, y sus 12 hijos. Sandra Bacco, una de las abogadas defensoras de Melissa, describió la situación de la familia como de pobreza extrema. Les cortaban la electricidad, se mudaron unas 26 veces en un periodo de 5 años. Incluso durante un tiempo, el único acceso que tenían al agua era a través de la manguera de sus vecinos o la de la iglesia. Vivían en un tipo de pobreza que normalmente no se relaciona con personas viviendo en Estados Unidos. Un accidente. Según las declaraciones de Melissa a la policía, durante una de esas mudanzas, el 15 de febrero de 2007, la niña Mariah se quedó sin supervisión adulta mientras sus padres estaban ocupados. En ese entonces, la familia vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio localizado en la ciudad de Harlingen. Melissa explicó durante el interrogatorio que cuando se dio cuenta que Mariah no estaba en el apartamento, salió a buscarla y la encontró llorando al pie de las escaleras, con algo de sangre en los dientes de abajo. Sin embargo, al no encontrar otras heridas, Melissa continuó con las tareas del día. 2 días después, el 17 de febrero, hacia las 7 de la tarde, el papá de la niña llamó a servicio de emergencias 911 porque Mariah no estaba respirando. La pequeña de 2 años se había quedado dormida en la cama de sus papás y nunca volvería a despertar. Lo que vimos en el momento de su juicio es que hubo un afán de juzgar. Los fiscales y la policía asumieron que Melissa era culpable, basándose en su presunción de cómo se ve de una madre en duelo, explicó la profesora Bacco. No se reconoció que Melissa estaba experimentando síntomas de su desorden traumático, debido a que toda su vida fue víctima de abuso sexual infantil y violencia por parte de sus parejas. Momentos después de enterarse de la muerte de su hija, Melissa fue interrogada por 5 agentes de policía durante más de 5 horas, sin permitirle comer, beber o dormir.
La fastidiaron, la regañaron y le gritaron hasta que finalmente accedió a sus demandas y a la insistencia de que era culpable de hacerle daño a su hija. Debió haber una investigación libre, exhaustiva, y eso no fue lo que pasó, dijo la abogada. El juicio. Y a pesar de la presión de los agentes durante el interrogatorio, Melissa negó en más de 80 ocasiones distintas haber asesinado a su hija. El caso de los fiscales se basó en la confesión de la mujer tras el duro interrogatorio, en el testimonio de uno de los agentes, quien dijo que estaba seguro de que ella era culpable, y en las heridas que tenía el cuerpo de Mariah a la hora de su defunción. Lo que es distinto hoy, cuenta la abogada defensora, es que por primera vez desde que Melissa fue sentenciada, hubo una revisión científica de la evidencia. Lo que hemos encontrado es que no hay fundamentos científicos para su condena. La revisión de la evidencia. Lo que ha hecho la defensa de Melissa durante el proceso de apelación ha sido someter la evidencia del caso, que según argumenta Babcock, no fue tenida en cuenta durante el juicio inicial, y durante ese análisis, los expertos llegaron a conclusiones que dan una nueva lectura a los hechos, a una nueva revisión por parte de un grupo interdisciplinario de reconocidos expertos. Por ejemplo, para el reconocido patólogo forense Thomas Young, las heridas que presentaba el cuerpo de Mariah eran consistentes con una caída con la que Melissa le describió a los agentes de la policía en su momento, debido a que la niña padecía de un raro trastorno de coagulación. En la petición de clemencia, la defensa de Melissa también criticó fuertemente la metodología utilizada por la especialista forense Norma Jean Farley, quien durante el juicio testificó que la única causa posible del fallecimiento de Mariah era el abuso. La doctora Farley falló al no considerar la historia médica previa de Mariah, la cual incluía dificultad para caminar y caídas documentadas causadas por un trastorno, al igual que una herida traumática cerebral anterior. Información sobre el comportamiento de Mariah días antes de morir, incluyendo excesos de sueño y una pérdida de apetito, los cuales eran consistentes con trauma a la cabeza luego de una caída accidental, argumentó la defensa en la solicitud. Según el documento, la doctora Farley también falló al no tener en cuenta el trastorno de coagulación de Mariah durante sus testimonios. La defensa de Melissa durante el juicio tampoco se llamó a testificar al psicólogo clínico John Pickerman, quien revisó los videos de más de 5 horas del interrogatorio de la mujer y concluyó en ese momento que las características psicológicas de Melissa la hacían proclive a aceptar la culpa debido al estrés de la situación. Y para Pickerman, cuando Melissa admitió a los investigadores ser responsable a escasas horas de la muerte de su hija, parecía estar asumiendo responsabilidad por la configuración entera del abuso y la negligencia médica por parte de la familia, mas no por haber golpeado a su hija hasta la muerte. Lo que salió mal. La defensa comentó que el juicio de Melissa había tenido una infinidad de errores que se pudieron evitar. Melissa tenía un abogado nombrado por la corte porque ella no podía pagar su propia defensa y su abogado no estaba preparado, aseguró la abogada. El jurado nunca vio la evidencia exculpatoria, en parte porque el abogado nunca sometió el caso de la fiscalía a una examinación profunda y porque los fiscales mismos fueron perezosos y corruptos. La acusación de corrupción, la abogada argumentó, se refiere al hecho de que el fiscal encargado de la investigación fue sentenciado a 13 años de prisión por su responsabilidad en un esquema de sobornos en el sistema judicial de Texas. Sin embargo, esa condena no estuvo relacionada con el caso de Melissa. Yo creo que una de las razones por las cuales tantas personas están ofendidas es porque apelar las capas y te das cuenta que es un caso de incompetencia de la defensa. Empiezas un caso de fiscales corruptos, es un caso de injusticias, aseguró Babcock. La desintegración de la familia. En el momento del arresto de su madre, John tenía 17 años. Cuando todo esto ocurrió, nuestra familia se dividió. Una prima de mi madre recibió la custodia de mis hermanos pequeños, algo que fue bueno porque cuando se graduaron del colegio, les fue muy bien en San Antonio, Texas, cuenta John. Los grandes que estábamos cerca de la mayoría de edad fuimos los que perdimos. Ser el hijo mayor fue muy difícil, no solo por la responsabilidad, sino porque quisiera volver a nuestra familia junta,
A sus 32 años de edad, John cuenta que lleva algo más de un año fuera de prisión y que durante un tiempo intentó organizar su vida. Regresó a la escuela, empezó a correr maratones y triatlones. Pero cuando el 16 de enero recibió la fecha de la ejecución de su madre, todo empezó a salir mal para él. Todo se convirtió en ¿qué puedo hacer por mi madre? Fue muy duro, no me podía concentrar, no he estado corriendo, no he estado entrenando, no he estado cumpliendo ninguno de los objetivos que tenía para este año. Y para volver a la escuela, voy a tener que ver cómo terminan las cosas con mi madre. John ha organizado varios plantones buscando que su madre sea liberada y dice que continuará luchando hasta el último momento. Yo no estoy aquí para estar gritando, yo solo estoy aquí para hacer lo que pueda por mi madre. No quisiera tener que hacerlo, enfrentarme a esto. Pero esto no solo me ha afectado a mí, sino a mis hermanos también. Es así como se espera que este polémico caso de Melissa Lucio, la primera latina que se ubica en el corredor de la muerte, esperemos el desenlace. Reportajes especiales de Colorado Informa Noticias. Melissa Lucio. Colorado Informa Noticias Digital.